diferenciales, que era, bueno, buscarle una solución a una ecuación diferencial dada. Habíamos visto que, bueno, teníamos algunos métodos, separación de variables, que lo hemos tratado, diferenciales lineales, que también hemos hablado de ello, aunque por ahí, bueno, ahora veamos algún ejemplito más. Factor integrante, que todavía no lo vimos, y ecuaciones homogéneas. Quizás acá habría que aclarar un poco lo de ecuaciones homogéneas, porque noto que el término homogéneo para una ecuación diferencial se utiliza en distintos contextos, ¿sí? Si vieron el segundo video que les compartí, uno se refiere a una ecuación asociada a una función homogénea y no una ecuación homogénea a secas. Esto tendría que corregirlo. Porque una ecuación homogénea a secas quiere decir una ecuación igualada a cero. ¿Mm? Entonces esto quizás convenga en prolijarlo un poco. En todos los casos o en casi todos los casos, rara será la vez que no tengamos que utilizar esto, vamos a vincular el concepto de la derivada de y con el de la derivada total. La derivada total que se escribía así como el cociente de los diferenciales. ¿Sí? Así que muchas veces esto nos va a permitir resolver la ecuación diferencial que se nos proponga. Vamos a ver un teorema importante, o sea, esta parte arranca medio teórica, que es el llamado teorema de Peano-Picard, que es el, digamos, teorema más conocido como de existencia y unicidad de soluciones. ¿Sí? Supónganse ustedes que tienen una ecuación diferencial de primer orden. En principio arrancamos con una de primer orden que se escribe así, donde f es alguna función, una función de x y de y. Una función que va de R2 en R. En particular, f va a estar definida en un conjunto abierto que llamamos omega. Omega es un subconjunto de R2, del plano R2, conjunto abierto, acuérdense que son esos conjuntos que no contienen a la frontera, donde la función es continua. Es lo único que le exijo a esta f de acá. Bajo esas condiciones, pedimos además que exista cierta constante k mayor que 0 que no dependa ni de x ni de y, tal que f satisface esta condición que vamos a ver acá, que recibe un nombre extraño, se la llama la condición de Lipschitz. Lipschitz era un matemático alemán, ¿sí? Que fue, bueno, uno de los primeros que propuso esta condición para que una ecuación diferencial tenga ciertas características, ¿sí? Que exista su solución, por ejemplo. Esta condición de Lipschitz es algo más fuerte que la continuidad, pero más débil que la derivabilidad de una función, como para que más o menos se imaginen de qué se trata. Es una condición intermedia. Una función, si es Lipschitz, incluso existe una palabra abominable que la mencionan bastante, bueno, en la facultad donde hice la carrera en exactas, que habla de Lipschitzianeidad, ¿sí? Cuando una función cumple la condición de Lipschitz, es más que continua, ¿sí? Si cumple Lipschitz, entonces es continua, pero no le alcanza para ser derivable. ¿Mm? Obviamente que una función derivable eh, cumple la condición de Lipschitz porque mediante uno de los teoremas de valores intermedios, sí. ¿Qué sería como
como el módulo, por ejemplo, que es una función continua pero no derivable en el pico. Por ejemplo, sí, en esos casos creo que el módulo cumple algo así. Vos te podés definir en un intervalo que contenga el cero, donde el módulo no es derivable. En algún intervalo que contenga el cero, podés encontrar alguna constante k para probar que la función módulo es Lipschitz en ese intervalo. ¿Sí? Entonces, bueno, lo que les comentaba, si la función es derivable, bueno, es mucho más fácil probar que también es Lipschitz, porque eso se prueba utilizando el teorema de valor medio de Lagrange, ¿sí? Uno de los teoremas de valor medio donde k es el máximo valor que puede tomar la derivada de esta función en el intervalo, y ya esa la uso como constante de Lipschitz. Bueno, pero más allá de eso, lo que se define como condición de Lipschitz en la segunda variable, fíjense que la x no importa, verifica la condición de Lipschitz en la segunda variable y quiere decir esto, que f de x y 1 menos f de x y 2, donde x es cualquier valor fijo, es menor o igual a una cierta constante k positiva por el módulo de la diferencia entre I1 y I2. Y esto para cualquier elemento en el conjunto omega. Entonces, esa es la condición de Lipschitz. ¿Sí? Es una condición bastante famosa, bastante requerida en la matemática. Y sea, por ejemplo, un punto cualquiera, un elemento cualquiera en el abierto omega, entonces va a existir un intervalo AB que contiene a x0, a la abscisa de ese punto, y una función y de x definida en x0, en x0, cuyo gráfico está contenido en omega, tales que y es solución de esto y cumple que su condición inicial es y de x0 igual a y0. A ver, en pocas palabras, ¿sí? Porque acá como que hay mucho palabrerío. Uno tiene una ecuación diferencial de primer orden definida así. Si esta f en su segunda variable, en la variable que representa a la función incógnita, en su segunda variable es Lipschitz, entonces tenés una única solución que pasa por un punto indeterminado de omega. Es decir, vos elegís un cierto punto x0 y 0, y si la función está definida de esta manera, con f cumpliendo esto, vas a tener una única solución que pase por este punto. ¿Sí? Gráficamente quizás se vea un poco mejor. Bueno, justamente ahí aparece la afirmación de que esa solución es única. Gráficamente lo que se observa es esto. Estamos en R2, en el plano. Acá tenemos nuestro abierto omega. No tiene por qué ser acotado, lo hice acotado simplemente para que entre todo en el dibujito, pero puede ser un conjunto abierto cualquiera, incluso todo el plano R2. Y acá tengo x0 y 0 que conforman este punto. Bueno, va a existir un intervalo AB que contiene al x0 y una única solución y de x que tiene este gráfico azul que pasa por el punto x0 y 0. Claro, eso depende de que exista condición inicial. Si uno no considera la condición inicial, me van a quedar esos gráficos como nos quedaban la vez pasada, muchos gráficos digamos, en el mismo plano, que representan todas las posibles soluciones, todas variando en la condición inicial. ¿Sí? Porque una ecuación diferencial tiene
infinidad de soluciones donde era que teníamos una situación así. Bueno, creo que por acá no, pero bueno, vamos a ver más adelante donde aparecen escenarios de este estilo, en el cual aparecen varios gráficos. Y todos, digamos, bueno, difieren en alguna constante. Esa constante queda determinada cuando uno encuentra una condición inicial, cuando uno tiene una condición inicial. Entonces, según el teorema de Peano-Picard, si yo tengo esta ecuación diferencial con una función f que es Lipschitz en su segunda variable, si yo fijo una condición inicial en un conjunto abierto y la función f es Lipschitz en su segunda variable en ese conjunto abierto, va a haber una única solución a este problema de acá. Si yo me olvido de la condición inicial, ya que se cumpla esto, me indica que hay solución dentro de omega, pero claro, no va a ser única. Va a haber infinitas porque todas van a diferir en la condición inicial. Cuando yo digo que i en x0 debe valer i0, ahí la solución es única. ¿Sí? Gracias a este teorema y gracias a esta condición en el fondo, ¿sí? O sea, lo grueso del teorema es que la función f de dos variables verifique esta condición que tenemos acá, ¿sí? Esta condición de prederivabilidad, por así decirlo, ¿sí? No le exijo a la f que sea derivable en i, me conformo con que verifique esto, ¿sí? Obviamente que si es derivable en i, a esta condición la va a recontracumplir y en la mayoría de los casos eso pasa, que f sea derivable en i. Incluso en el apunte teórico, si lo estuvieron leyendo, van a ver que no se exige tanto, creo que no se menciona la palabra Lipschitz. Simplemente se pide que la función sea, creo que C1, ¿sí? Derivable en su segunda variable. ¿Sí? Con eso recontra alcanza y hasta sobra un poco. Bueno, y tenemos esta situación, o sea, dentro de este conjunto abierto, fíjense que carece de frontera, la frontera está abierta, dentro de este conjunto abierto omega, me he podido definir en el eje X un intervalo donde vive x0, para el cual para todos los elementos de ese intervalo existe una única solución a la ecuación diferencial que pasa por x0 y 0. El corolario de Peano-Picard para un caso general, donde tenemos ahora un problema de valores iniciales de orden n. Si ahora tenemos una función así, que depende de x y de las primeras n-1 derivadas de la función incógnita, si yo tengo n condiciones sobre un mismo x0, tantas condiciones como orden tiene esta derivada, esta ecuación diferencial, entonces hay una única solución para un intervalo AB que contiene a x0. ¿Sí? Esto es un corolario, es una consecuencia, es decir, vos para grado 1 necesitas una sola condición, ¿sí? Por lo general, esta que les estoy marcando acá, ¿sí? Que i de x0 valga i0, y con eso te alcanza, obtenés la única solución, que era lo que decía el teorema anterior. Cuando tenés que el orden de la ecuación diferencial es n, necesitas n condiciones iniciales para tener tu única solución, ¿sí? Con eso ya nos queda una solución que puede ser implícita o explícita, pero va a ser única. Entonces estos son los teoremas de existencia y unicidad. Lo que habíamos llegado a ver el otro día, ¿sí? Que lo mencionamos en varios, ahora me estoy metiendo con los métodos, en varios videos, es el método de separación de variables.
¿sí? Ustedes se acuerdan que habíamos hablado de una ecuación diferencial ordinaria, ¿m? Donde la función phi o f, bueno, esta hace de la f que les mencioné antes, se puede escribir así. ¿M? Como que yo puedo escribir a esta función phi como f de x sobre h de y o f de x por g de y, da lo mismo. En el video creo que se los escribo como si esto fuera un producto y no un cociente, pero da igual, ¿sí? O sea, da lo mismo. Lo importante es que sea un producto o sea un cociente, las variables se pueden separar. Uno escribe y' como la derivada total, a phi lo escribo según esta notación de acá, y acá está la gracia del método, que todo lo que tiene y diferencial y pasa para un lado, lo que tiene x diferencial x pasa para el otro, y una vez que llegamos a ese punto, integramos. ¿Mm? Supónganse que la primitiva de h es una función h grande y la primitiva de f es una función f grande. Lo que nos tiene que quedar es esto, ¿sí? Una vez que integramos a ambos lados. Bueno, si la solución es explícita o implícita, todo va a depender de cuán fácil sea despejar la y de esto que tenemos acá. Si la h no admite una inversa analítica, no voy a poder despejarla y me va a quedar una solución implícita, ¿sí? Si la puedo despejar, puedo obtener su expresión explícita, que es lo que dice allí abajo. Bueno, acá tenemos un ejemplo, ven que acá me quedaron varias soluciones porque no tengo una condición inicial. Entonces representé varias soluciones, todas variando el valor de la constante. Este ejemplo es resolver esta ecuación diferencial, x cubo más y más 1 por y' igual a 2. No tengo condición inicial, así que a lo sumo lo que voy a obtener acá es una solución general. Reescribo, como ya les dije, diferencial y sobre diferencial x. La x cubo pasa restando al 2. Y separo variables. El diferencial x pasa para acá multiplicando. Y una vez que llegamos a este punto, integramos. Del lado izquierdo nos queda esto, al haber integrado y más 1, me integro con respecto a y, y del lado derecho nos queda esto, que resulta una solución general implícita. El gráfico de esta cosa es esto que tenemos acá, ¿sí? O sea, no llegan a ser circunferencias. La C sale de haber integrado acá. Bueno, acuérdense que a la C, a la constante, la pongo de un lado solo, para no andar arrastrando constantes por todos lados. Me queda de un lado solo. Entonces, para distintos valores de estas C, obtengo distintas curvas. Se supone que cuando C es más negativo, me van quedando curvas más adentro, ¿sí? Y cuando C es más grande pero positivo, se van armando las curvas así por fuera, ¿sí? Cada vez más grandes, pero todas más o menos con esta forma. Más pegaditas del lado derecho y más separadas hacia el lado izquierdo, ¿sí? Nos queda el gráfico este, que los gráficos de curvas implícitas, creo que si se dan maña con Python los pueden obtener. El GeoGebra que es un programa bastante amigable, sirve para calcular curvas implícitas o para graficar curvas implícitas, ¿sí? Así que bueno, obtener curvas implícitas tampoco es que esté tan mal, ¿sí? O sea, no son soluciones tan incompletas, ¿sí? Están bastante bien. Convengamos que acá nuevamente
me quedé con la solución implícita porque me dio fiaca despejar. Acá en el fondo puedo resolver una cuadrática, la cuestión es que me va a quedar algo con x más menos raíz de algo con x dividido algo con x. Y eso, bueno, hubiera sido una fórmula tan fea, ¿sí? Cuando la fórmula explícita es tan horrible, prefiero quedarme con la implícita y ya está, ¿sí? Que es más agradable a la vista. Bueno, ahí como ya habíamos hablado bastante de variables separables, incluso las volvemos a utilizar luego, o sea, hay otros métodos que llaman a las variables separables. Le dediqué ese ejemplo solo, además ya tienen los videos, ¿sí? Me metí de una con ecuaciones diferenciales ordinarias lineales, ¿sí? Una ecuación diferencial ordinaria lineal de primer orden es de esta forma, ¿sí? Se escribe así: f por y' más g por i igual a h, donde f es distinto de cero. Bueno, ahí está la gracia para que sea de primer orden. Si f fuera cero, esto ni siquiera sería una ecuación diferencial. ¿Y por qué se la llama lineal? Bueno, porque es lineal en i y en i' en cada término. ¿Cómo se ve una ecuación diferencial de primer orden no lineal? Bueno, acá tenés una, ¿sí? Esta no es lineal ni en i, porque está metida dentro de la función seno, ¿sí? La función seno no es lineal, ni en i', porque acá i' está al cuadrado. ¿Sí? Cuadrado no tiene nada de lineal. Encima, para colmo, no conforme con estar elevado al cuadrado, está multiplicando ahí. Así que esto de lineal no tiene nada. Pero es de primer orden. Es una ecuación diferencial de primer orden. Bueno, lo que vamos a ver para ecuaciones diferenciales lineales no serviría para resolver esta, si es que se puede resolver. Muy probablemente esto así escrito no se pueda resolver. Entonces, bueno, vamos a estudiar las lineales de primer orden. Como f es distinta de 0, puedo dividir todo por f, cosa que me quede i' multiplicada por 1. Entonces, como f es distinta de 0, divido todo por f. Así me queda i' multiplicada por 1. Eso es lo que se suele llamar normalizar una ecuación lineal, ¿sí? El término con la derivada lo quiero multiplicado por 1. Entonces, divido todo por este factor, divido toda la ecuación del otro lado también, y me aparecen dos funciones nuevas, p y q, donde p es g sobre f y q es h sobre f. Entonces ya me quedó la ecuación diferencial lineal normalizada, ¿sí? Que es esto que está acá. Entonces definimos un par de cosas. Dada una ecuación diferencial lineal, se define la ecuación diferencial asociada homogénea a esta lineal, a esta que tiene todo lo mismo que esta, solo que está igualada a 0, no a q, a 0. ¿Sí? Esto en uno de los videos lo vimos, en uno de los videos que les compartí la semana pasada, sobre definición de ecuación diferencial lineal. ¿Sí? Entonces, bueno, fíjense que cambio el nombre, si no la llamo I, la llamo V. Entonces, en lugar de tener I' más P por I igual a Q, tengo V' más P por V igual a 0. ¿Sí? Esto la hace homogénea. Entonces, ¿cómo se resuelve una ecuación diferencial lineal? Dada una ecuación lineal de primer orden, si ahí la escribo como V por U, donde V y U son funciones, V' es la solución de la homogénea, V, perdón, es la solución de la homogénea, y U es la solución de esta otra ecuación de acá, que es la no homogénea. Bueno,
La solución de la ecuación diferencial original es el producto de las soluciones de estas dos ecuaciones que tenemos acá. Siempre se resuelve primero la homogénea y una vez que tenemos la solución de la homogénea resuelvo esta otra. Porque fíjense que acá necesito B y si no conozco B, menos voy a conocer U. Entonces, primero resuelvo esta que solo tiene a la función B, que es la homogénea, y esta se resuelve por variables separables. Y una vez que resuelvo esta, saco la segunda ecuación, saco U de la segunda ecuación. ¿Mm? Acuérdense que en el video nos quedaba ahí una fórmula medio fea, ahí medio cargada de integral, unas cosas así medio cargadas. Bueno, tomo ese video como una especie de demostración de por qué esto es cierto. Y yo ahora lo que termino haciendo es implementar esto que está acá. No me hago problema por otra cosa ni por demostrar otra cosa, ¿sí? Ya eso, veo el video, me lo creo y digo, bueno, cuando me aparece una ecuación diferencial lineal, lo que hago es, planteo la asociada homogénea, calculo su solución, planteo la no homogénea con la solución de la anterior, saco quién es U de acá, ¿m? Y luego mi solución queda V por U. Queda el producto de las soluciones de estas dos. Y acá tenemos un ejemplito práctico. ¿Sí? Ejemplo bien práctico donde resuelvo esta ecuación diferencial que está acá. Y' menos y sobre x igual al logaritmo de x. ¿Mm? Acá identifico quién es p, menos 1 sobre x, e identifico quién es q, logaritmo de x. Y ya planteo el sistema anterior, este. Ya lo planteo de una. ¿Mm? No ando haciendo cosas previamente para deducir de dónde aparece esto. No, eso ya se demostró en el video, ya está. La homogénea es esto mismo, pero igualado a cero. Y la no homogénea, bueno, es la que es el producto de la derivada de la que me falta por la solución homogénea igualado a Q, que se quedó de este lado. Primero resuelvo la homogénea mediante separación de variables, que es lo que me va a ocurrir siempre. La derivada de v con respecto a x, que es esto, es v sobre x, es decir, pasé esto sumando para allá. Ya están las variables separadas, ¿sí? Porque paso b dividiendo para acá, paso el diferencial de x multiplicando para el otro lado. Una vez que quedaron así, íntegro. Acá está la separación de variables. Y del lado izquierdo me queda el logaritmo de b y del lado derecho me queda el logaritmo de x. Con lo cual, si tomo exponencial, me queda que v de x es x. Es la función identidad. ¿Sí? Observación importante, cuando se resuelve la homogénea asociada, no agrego las constantes. ¿Sí? Acuérdense porque quizás lo natural sería que acá aparezca una más c. Bueno, esa todavía no la pongo. La agrego cuando resuelvo la no homogénea. ¿Sí? Cuando resuelvo esta de acá. Bueno, ahora calculo quién es U. Resuelvo la homogénea. U' por b es logaritmo de x, pero b era x. Entonces cambio la b por x, por la solución homogénea. Queda U' por x igual al logaritmo, bajo la x. Y acá, bueno, vuelvo a hacer separación de variables, porque fíjense que me queda diferencial U sobre diferencial x igual al logaritmo de x sobre x. Me queda el diferencial U del lado izquierdo, el diferencial x pasa del lado derecho y ahora integro a cada lado. Cuando integro del lado de la U es como si, bueno, acá tuviera un 1, ahí lo hice aparecer, ¿sí? Como para que se sepa bien qué es esto, ¿sí? Que no es que está mal escrito, es
la integral del 1. Entonces, la integral de 1 con respecto a u es u. Y del otro lado tengo la integral del logaritmo de x sobre x diferencial x, que esa sale por sustitución. Sustituyo. Llamo t al logaritmo de x, el diferencial t es 1 sobre x diferencial x. Tengo todo eso acá, con lo cual me termina quedando la integral de t, que es t cuadrado sobre 2, y acá sí va la constante, igual a, bueno, ahora vuelvo a escribir quién era t en relación a x. Logaritmo cuadrado de x sobre 2, más constante. Por lo tanto, u es una función de x igual a la primitiva de esto. Logaritmo cuadrado de x sobre 2 más constante. No hay propiedades para escribir más lindo el logaritmo cuadrado. Otra cosa diferente es escribir el logaritmo de x al cuadrado, que es algo distinto. El cuadrado acá afecta al logaritmo y eso no lo puedo escribir mejor. ¿Sí? Tampoco es que sea tan feo esto. Bueno, y por lo que les comenté antes, la ecuación diferencial homogénea, ¿sí?, tiene como solución al producto de, perdón, la ecuación diferencial lineal, ¿sí? La ecuación diferencial lineal de primer orden tiene como solución, digámoslo bien, a la solución homogénea asociada, de la homogénea asociada, que era B, por la solución de la no homogénea, que es la que acabamos de calcular. Y acá está, B era X, U era esto que acabamos de encontrar, quiere decir que I es el producto de U por B, o de B por U. ¿Sí? ¿Se entendió hasta acá? ¿Algún comentario? ¿Se perdieron en algún lado? ¿Fui muy rápido? ¿Di cosas por sabidas que quizás no están tan sabidas? Profe, yo le hago una consulta. O sea, este, por ejemplo, sería un método, porque, por ejemplo, yo las ecuaciones de la encuesta las resolví un poquito más fácil. Directamente apliqué los diferenciales y, bueno, separé y integré y ahí ya pude, apliqué el logaritmo para despejar la I. No sé si se acuerda de los ejercicios de la encuesta. Más o menos, sí, pero a ver, una misma ecuación diferencial la podés resolver de diferentes maneras. Hay algunas ecuaciones diferenciales que salen por variables separables, por lineal. Van a ver que hay otras que salen por variables separables y también por forma diferencial exacta. O sea, como también tenés ecuaciones diferenciales que no salen con ningún método. ¿Sí? Obviamente, o sea, yo lo primero que hago es apunto a ver si puedo separar las variables, que es el método más amigable, más fácil. Primero me fijo si puedo separar las variables. Si yo no las puedo separar, me las tendré que ingeniar con algún otro método. Se supone que en la materia vamos a ver ecuaciones diferenciales que todas se pueden resolver de alguna forma. Entonces, bueno, vos primero te tirás el lance con las lineales. Si con lineales no te sale, y bueno, primero, perdón, recapitulemos. Primero me tiro el lance con separables, ¿sí? Primero me tiro el lance con eso. Me fijo, hago la cuentita en borrador a ver si puedo separar la X de la Y. Si eso no resulta, siempre queda alguna X mezclada entre las Y's o viceversa. Eso quiere decir que el método de separación de variables no va a resultar. Pruebo a ver si sale por lineales. O si sale por exactas. ¿Sí? Por alguno de esos métodos. Claro, Entonces, yo bueno, probé y me salió por suerte. fenómeno. Creo que para la encuesta de hoy estaba todo pensado para que lo hagan con variables separables. Profe, ¿Sí? perdón, ¿puedes Sí. dejarla un cachito más de las 4? Porque por si no estaba viendo los videos y no llegué a hacerlo. Ah, bueno, ok, fenómeno. Extiendo un poco más el tiempito, así las completan. ¿Sí?
Bueno, esto con respecto al primer ejemplo. Acá tenemos otro ejemplo, ¿sí? También de lineal. Convengamos que si uno lo ve así, ¿m? Es un problema de valores iniciales. Fíjense que hay condición inicial. Y uno ya puede decir, bueno, a ver, por ser de primer orden y tener una condición inicial, sospecharía que tendría única solución por el teorema de Peano-Picard, que fue lo que vimos hace un ratito. Y la va a tener, ¿sí? En principio el ejercicio me pide resolver, no me pide probar que existe la solución, ¿sí? Eso dejémoselo a la gente de exactas. ¿M? Probar que esto que nos termine quedando acá, en realidad esta función que nos va a terminar quedando acá, es Lipschitz en I, ¿sí? Pero bueno, podría hacer algún comentario al respecto. Tampoco es tan difícil, aunque se vea medio difícil, ¿sí? Fíjense que esta ecuación no está normalizada. La I' está multiplicada por una función coseno. Entonces lo que hago es normalizar. Divido todo por esta función que está acá. Entonces acá me queda un 1, seno sobre coseno me da la tangente y acá este coseno se va a ir. Porque al dividir por este se simplifica y me queda 3 por e a la seno. Entonces, una vez que está normalizada, identifico quién es P y quién es Q. P es menos la tangente, ¿sí? Menos seno sobre coseno, ahí me faltó un menos, ¿sí? Y Q es lo que tenemos del otro lado. 3 por e a la seno de x. Y ya una vez que hice esa identificación, atentí que acá falta un signo, ¿sí? Una vez que hice esta identificación, listo, ya está. Planteo la homogénea y la no homogénea. Listo, vamos a los bifes directos, ¿sí? No me ando preocupando ahí por cómo se deduce esto. Esto ya se demostró. Resuelvo la homogénea, ¿sí? Primero se resuelve la homogénea. Paso esto restando para acá. Bueno, está restando, así que paso sumando al 0. Y me queda diferencial de b sobre diferencial de x igual a b por tangente de x. Separo las variables. De este lado me queda seno sobre coseno. Y del lado izquierdo, esto me da logaritmo de b, que ya se sabía. Y por el otro sustituyo. ¿Qué sustituyo? Llamo t a coseno de x, lo que están dividiendo. Si t es coseno de x, el diferencial de t, ¿qué va a ser? Menos seno de x diferencial x. ¿Sí? Por eso me aparece un menos diferencial t, por eso este menos que termina saliendo para afuera. ¿Sí? Este menos sale de derivar el coseno. O sea que la primitiva de menos, o sea, menos la integral de 1 sobre t es menos logaritmo de t, que es menos logaritmo del coseno, porque t era el coseno. Hice sustitución nada más. Fíjense que estoy recuperando esos métodos de integración que conocíamos de Mate 1, ¿se acuerdan? Bueno, sustitución, partes, si tuviera que hacer fracciones simples, hago fracciones simples. Sí, pero casi siempre me voy a encontrar con cosas así, por lo general con sustitución, ¿sí? Que suele andar mucho en estos casos. Nuevamente acá no va la constante porque es la homogénea, ¿sí? En la homogénea no pongo la constante. Bueno, ya tenemos la homogénea. Que si, bueno, ahora igualo. Logaritmo de b es menos logaritmo de coseno, así que cuando tomo exponencial a ambos lados, me queda que b es 1 sobre coseno, ¿sí? Esta es la solución de la homogénea.
Conociendo la solución de la homogénea, calculo la solución no homogénea. Acá está Q, entonces paso el 1 sobre coseno para allá, me queda multiplicando. El coseno pasa multiplicando. Así que U, o sea, bueno, acá no utilicé variables separables, aunque lo podría haber hecho. Usé el concepto de que U es la integral de U', ¿sí? O sea, por definición de integral, por el concepto viejo de las integrales, que a veces se las denomina en viejos libros de matemática como la antiderivada. Bueno, si yo antiderivo la derivada de U, me tiene que dar U, ¿sí? Son como operaciones inversas una de la otra. Y eso equivale a ser la integral de todo esto que tenemos acá. 3 por e a la seno por coseno. Y acá, bueno, fui directo a los bifes porque, o sea, salté a una variable t que la obtuve nuevamente de sustituir. ¿Sí? ¿Qué sustituí? El seno. Fíjense que en esta función que tenemos acá, lo que aparenta ser más molesto es la potencia de la exponencial, que está elevada a una función seno. Y por suerte tenemos el coseno acá multiplicando al diferencial. Entonces, si llamo t a seno de x, diferencial t es coseno de x diferencial x. Así que eso nos termina quedando escrito de esta forma. Luego ustedes repliquen el ejemplo, sí, reháganlo, como para chequear que esa sustitución funciona y da esto. Cuando integro, esto me termina quedando 13 a la t más la constante, que acá sí va, y por lo tanto u es esta función que está acá. Cuando hago u por b, hago b por la solución que acabamos de obtener, nos termina quedando esto que está acá. El coseno dividiendo de dónde sale, bueno, sale de que b era esto. Al multiplicarle esto nos queda algo así. ¿Sí? Bueno, ahí obtuve la solución general. Para verificar la condición inicial, ¿cuál era? Vamos a la condición inicial y en menos pi me tenía que dar menos 6. ¿Eso para qué sirve? Bueno, para sacar esta constante k, ¿sí?, que aparece acá. Entonces evalúo esta solución en menos pi. El seno de menos pi da 0, el coseno de menos pi da menos 1. O sea que nos termina quedando esto, sacamos k, despejamos como una ecuación lineal, una ecuación numérica lineal, y terminamos obteniendo la solución explícita particular del problema de valores iniciales que teníamos antes, resuelto por el método de las ecuaciones lineales, ¿sí? Fíjense que acá la constante indeterminada pasa a ser el 3, porque justamente yo buscaba de todas estas soluciones la que menos pi vale menos 6. Y despejando se obtiene esta solución particular, ¿sí? Explícita, porque la i está completamente determinada. Ahí concluye este segundo ejemplo. ¿Se entendió? ¿Alguna duda? ¿Se perdieron en algo de lo que hice? Ven que es bastante repetitiva la técnica, es decir, lo importante empieza desde acá. Ya me planteo este sistema, veo que la ecuación es lineal, ya me planteo este sistema. A ver, puede ser que aparente ser lineal y luego yo planteo el sistema y me doy cuenta que la solución, qué sé yo, homogénea, termina quedando una porquería que no la puedo integrar. O, como muchas veces pasa,
Cuando resuelvo la homogénea, llego a resolver la homogénea, la pongo acá y la que queda como una porquería es esta ecuación que nos queda allí, porque al pasar b dividiendo, me termina quedando algo de este lado que yo no puedo integrar. ¿Sí? Bueno, eso puede ocurrir a veces, ¿sí? No es la idea en esta materia que se crucen con esos casos. Pero la metodología es esa. Luego, aplicar separación de variables, en el caso de la homogénea, integración directa, si les parece, acá para la no homogénea, aplicar sustitución, aplicar integración por partes. Por ahí tengo una suerte bárbara y me queda que u' es igual a una función que puedo integrar directamente sin aplicar ningún método. Fenómeno, ¿sí? Y luego una vez que calculé u, hago u por b y esa es mi solución i. ¿Sí? Entonces esa es la gracia de este método. Después, bueno, el cuenterío básico para hallar lo que el ejercicio me exige. Pero la estrategia para encarar un problema lineal es esa. Me planteo el sistema, la homogénea, la no homogénea, primero resuelvo la homogénea, con la solución de la homogénea saco la no homogénea y una vez que tengo las dos las multiplico y ya está la solución. ¿Sí? Y como siempre, a lo último, chequeo la condición inicial para hallar la solución particular. ¿Sí? Pero bueno, siempre lo más gordo, lo más fuerte es hallar, resolver la ecuación diferencial, obtener una expresión general de la ecuación diferencial. ¿Sí? Y ahí es, bueno, donde aparece esta variedad de métodos. Bueno, bien. Dudas hasta acá, consultas porque ahora viene otro método. Hasta acá con lineal. ¿Algún comentario, duda, consulta, queja? Por ahí, lamento, por ahí, bueno. Preferible lamentarse temprano y no cuando sea el momento del TP4. Por ahora hasta no resolver los ejercicios, profe, todo Ok, bien. ok, bueno, o sea, acá Claro, les eso es lo que iba a decir. claro, acá les he puesto algunas resoluciones, que por ahí antes de arrancar con los ejercicios de la actividad 9, quizás estaría bueno que traten de rehacer estos, como para, bueno, a ver dónde se traban, cuál es la gracia del método, cómo se resuelve, cómo se razona con estos métodos. Y una vez que más o menos sortearon que está resuelto y la resolución les va a servir como guía cuando se traben, pueden meterse con los de las actividades, que por ahí yo les ponga algunos ejercicios extra en breve, y ahí ver cómo se las ingenian con estos métodos que tenemos acá. ¿Sí? Bueno, pasaron las lineales y vienen las exactas. ¿Sí? Para analizar las ecuaciones diferenciales exactas, primero hay que valerse de algunas definiciones. Primero, la definición de lo que se llama una forma diferencial. Una forma diferencial es esto que está acá. ¿Sí? En Mate 2 supongo que en algún momento habrán visto diferenciales de campos escalares. ¿Sí? Bueno, está vinculado a eso. ¿Sí? ¿Por qué se llama forma diferencial? Bueno, porque tiene diferenciales. Diferencial de X y diferencial de Y. Y esto son campos escalares de R2 en R, sí, funciones de R2 en R que se reciben la denominación de campos escalares, pero son funciones de dos variables. Entonces, P multiplica el diferencial de X y Q multiplica el diferencial de Y, sean quienes sean P y Q. Esto ya forma una forma diferencial, valga la redundancia. ¿Sí? Esto se denomina forma diferencial. Bueno,
Decimos que algo como esto es exacto si existiera una función u, también un campo escalar, tal que la derivada de u con respecto a x sea p y la derivada de u con respecto a x sea q. ¿Mm? Si esto es la derivada de u con respecto a x y la derivada de q con respecto a y, eso es una forma diferencial exacta. ¿Mm? Por lo tanto, si existiera una función u, que todavía no sé si existe, vamos a ver las condiciones para que exista, si existiera una función u, el gradiente de u sería su primera componente p y su segunda componente q. Creo que habrán visto gradientes de funciones en Mate 2, ¿sí? Creo que este tema lo analizan. ¿Mm? Entonces, cuando el gradiente de u, es decir, las derivadas parciales primeras de u son p y q, el diferencial de u como función de dos variables pasa a ser esto. Entonces, en este caso, cuando existe una función u que verifica todo esto, la forma diferencial es exacta y la u, cuyas derivadas parciales primeras son p y q, es lo que se llama la función potencial, término heredado de la física, ¿sí? Que creo que hace unas semanas alguien de acá me mencionó lo de función potencial. Creo que cuando mencionábamos lo de integrales cerradas para ciertas funciones que verificaban determinadas condiciones, entonces la integral sobre una curva cerrada daba cero, porque lo habían visto en física 1 o en física 2, no me acuerdo, y ahí ya utilizaban el nombre de función potencial, ¿sí? Bueno, lo que caracteriza a las formas diferenciales exactas es esto. Es exacta si solo si existe una función potencial. Y por otro lado, ¿cómo hacemos para chequear que exista la función potencial? Porque no siempre tiene por qué existir. Y acá está el teorema de existencia de una función potencial. ¿Mm? Si las funciones p y q que están acá verifican esta condición, que la derivada de p con respecto a y es igual a la derivada de q con respecto a x, es decir, las derivo con respecto a la variable que no corresponde a su diferencial. Si estas dos derivadas parciales son iguales, entonces existe dicha función potencial, u, cuyas derivadas parciales primeras son p y q. ¿Sí? Entonces, este es el contexto en el que se define la ecuación diferencial exacta. Bueno, ¿todo esto para qué sirve? Una ecuación diferencial lineal de primer orden se dice exacta si puede escribirse así, como esto que está acá. Si puede escribirse así y existe una función potencial u como mencionamos antes. Bueno, se supone que tengo que chequear que la derivada de p es igual a la derivada de q, y ahí deducir que existe una función potencial. Si eso no pasara, no existe una función potencial y por lo tanto la ecuación diferencial no es exacta. ¿Sí? Tiene que pasar todo esto para que la definamos como exacta. En estas condiciones, la solución de una ecuación diferencial exacta es de la forma así. U de xy igual a k, esa constante que sale en la solución general, igual a k con k, un número real cualquiera. Va a depender de cómo sea u para ver si yo puedo despejar a la i limpita de acá o no. Si no la puedo despejar limpia, me va a quedar como solución implícita. Si la puedo despejar limpiamente,
me va a quedar como una solución explícita. ¿Sí? Veamos un ejemplo. ¿Mm? Tenemos esta ecuación diferencial de acá. Uno la mira bien, ¿sí? En base a los comentarios, ¿sí? Que me hicieron recién sobre la encuesta. Uno mira eso y pueden tratar de hacer la prueba y eso que está ahí, primero que no es lineal, ya lineal queda descartado. ¿Por qué? A ver, no les quiero arruinar la respuesta. ¿Por qué el método lineal acá no serviría? A ver si lo pueden ver. El método lineal que vimos hace un ratito. ¿Por qué no serviría analizar esta ecuación diferencial como lineal? Profe, porque ahí no está elevado al cubo. ¿Por el grado 3? Exacto, bien, bien, perfecto. Era eso que quería que observaran. Primero que acá la I' está multiplicada por algo que no es solo función de X, es también función de Y. ¿Mm? O sea que me va a quedar un I' por I cubo. ¿Mm? Y para colmo, o sea, eso ya deja de ser lineal, y para colmo la I está elevada al cubo. O sea que esto no es ni lineal en I', ni lineal en I. O sea que método lineal queda descartado. Y si bien habría que hacer una cuentita, pero variables separables tampoco funciona acá. ¿Sí? Intenten separar las X de las Y's y no van a poder. No van a poder obtener X diferencial X de un lado e Y diferencial Y del otro, porque en este caso es imposible despegarlas. Así que descartado método lineal, descartado variables separables, bueno, vemos qué podemos hacer. Primero, como le suelo decir, escribo la derivada de I como la derivada total para hacer eso del pasaje de los diferenciales. ¿Sí? Entonces, haciendo eso y aparte, digamos, la definición del método me invita, casi como te diría que me obliga a hacer esto, ¿sí? Para ahí ver si la forma diferencial es exacta o no. Entonces hago eso, Y' lo escribo así, paso el diferencial de X para acá multiplicando, el diferencial de Y se queda del mismo lugar, ahora las dos tienen que quedar del mismo lado y del otro lado un 0. Identifico a Q como el que acompaña diferencial Y e identifico a P como el que acompaña al diferencial X. Ya las tengo identificadas, entonces verifico si existe una función potencial. Para que exista la función potencial, ¿qué tenía que hacer? Derivar P con respecto a I me termina dando 1. Derivada de esto con respecto a I, 1. Derivo Q con respecto a X me da 1 también. O sea que es exacta. Existe función potencial. Existe una función potencial tal que la derivada de U con respecto a X es P y la derivada de U con respecto a Y es Q. Escribí esta en rojo porque es la que elegí para integrar. Yo lo único que conozco de U son sus derivadas primeras. Se supone que si yo de una función conozco su derivada únicamente, bueno, trato de integrarla con respecto a esa variable para recuperar la función. Entonces, como esto es la derivada de U con respecto a X, integro esto con respecto a X, que es lo que ven acá. Como integro con respecto a X, trato a la Y como si fuera una constante. Por eso me queda, la primitiva de esto es Y por X, menos, acá sí hay una X,
x cuarta sobre 4. Más una constante, pero esta constante bien puede depender de la y, ¿sí? Como estoy integrando con respecto a x, esto que está acá podría depender de y. Atención con eso, ¿sí? No es una constante pura. ¿Se acuerdan de este método? ¿Lo han visto en Mate 2 de resolución de búsqueda de función potencial o estoy hablando en chino? No, profe, al menos yo es la primera vez que lo escucho. ¿A todos Eso les lo pasa lo mismo? aplicamos a las derivadas parciales. Derivadas parciales sí conozco, pero no el método. Claro, me pasa lo mismo. Ok, bueno, porque es lo elemental para resolver el método de forma diferencial exacta, ¿sí? La cuestión es esa, o sea, no es nada de otro mundo, solo que es algo conocido, que uno se lo puede creer, que es bastante lógico y sensato, pero está en un contexto extraño, ¿sí? Yo conozco las derivadas parciales primeras de una función de dos variables. Entonces, ¿qué hago? Bueno, agarro la derivada con respecto a x y la integro con respecto a x. Entonces, si al derivar con respecto a x tratábamos a la y como una constante, al integrar con respecto a x también trato a la y como una constante, ¿sí? Porque x e y son variables independientes una de la otra. Y acá, en lugar, como es una integral indefinida, va a aparecer una constante, pero tengo que acordarme de que estoy integrando parcialmente con respecto a una de las variables, pero a la otra la estoy tratando como si fuera un número. Entonces, esta constante que sale de acá, típica de las integrales indefinidas, podría depender de y, ¿sí? Entonces, bueno, este es el método de obtención de una función potencial. Qué raro que si en física les hablaron de esto, no, nunca les resolvieron algo así, nunca vieron algo así. En campos conservativos, búsqueda de función potencial, o se la arreglaban con algún otro método. Los que ya hayan hecho física, o la física correspondiente a estos temas. Pues creo que, por ejemplo, Lorena Baum está en física, quizás de esto, o de alguna cosa similar a esta, pensando en que eventualmente van a ser alumnos de Mate 3. Pero bueno. Ya ahí lo que tenemos es un aspecto de U, ¿sí? Tenemos parte de U, pero hay una parte de U que está escondida. Profe, disculpe, consulta. X por y, ¿de dónde le quedó? Y Eh, cuando integras y con respecto a x, te queda y por x. sí, 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 ¿Sí? está bien. Y el x cuarta, bueno, la primitiva del x cubo. X cuarta sobre 4. Bueno, esto, o sea, yo sé que la u arranca con estos términos. La u arranca con estos términos, pero hay una parte que tiene acá escondida. Al menos los términos con x se supone que los descubrí todos. Pero me faltan conocer términos con y que deben estar escondiditos acá. Entonces, ¿cómo hago para ver quiénes son esos términos? Bueno, si se fijan, yo hasta ahora trabajé con P. No he tocado esta otra derivada que vincula a la función potencial con Q. Entonces yo tendría que trabajar con esto. Se supone que si yo derivo U con respecto a I, esto me tendría que dar X más I cubo, y es lo que hago acá. La derivada de U con respecto a I
debiera ser x más y cubo. Pero según lo que habíamos obtenido antes, eso nos daba x más h' de y. Porque ahora estoy derivando parcialmente con respecto a y. Entonces, acá, bueno, derivo esto con respecto a y, me queda x, derivo esto con respecto a y, me queda 0, y derivo esto con respecto a y, me queda h' de y. Es decir, que nos queda esto. Y por el otro lado nos queda esto. Bueno, si igualo los dos términos, fíjense que h' tiene que ser igual a i al cubo. Por lo tanto, h es i a la cuarta sobre 4 más ahora sí una constante pura, porque esto no tenía x, ¿sí? No tenía x porque solo podía depender de y. Todos los términos con x yo ya los había descubierto al integrar p. Entonces, h, ¿sí? Para obtener h, integro normalmente, ¿sí? Calculo una primitiva normal como de costumbre. Y bueno, fíjense, ¿sí? La maravilla que nos queda. U termina siendo esta función, pero esto no es la solución general. Esto es U. Lo que yo conocía de U, que eran los primeros dos términos, más h. La solución general implícita de la ecuación diferencial dada es esto igualado a 0, que es lo que nos aparece ahí abajo. ¿Sí? U de xy igualado a 0. Esto es simplemente la expresión de la función potencial, no es la solución. La solución tiene que estar igualada a 0. ¿Sí? Atención con ese detalle. Y acá tienen las curvas raras que nos quedan, que son algo así como hipérbolas deformadas. ¿Sí? Estas son las curvas que nos quedan como solución. Cuando c vale 10, nos queda esta curva violeta de acá y esta otra de acá. Son soluciones que tienen dos ramas, tipo hipérbolas, pero hipérbolas deformes. Cuando c es 3, nos queda esta curva anaranjada de acá y esta otra. ¿Sí? La simétrica, esto lo hice con GeoGebra, como para que vean que un programita fácil, sencillo de utilizar, sirve para graficar estas cosas. ¿Sí? Bueno, así se van apilando, 3, 2, 1, hasta 0, que en 0 aparecen como dos soluciones en una. Y luego para los negativos, las curvas cambian, pasan de ser verticales a ser horizontales. Entonces acá tengo la de -1, que es esta lila, ¿sí? Y cuando c es -10, bueno, se ve muy poquito, está muy clarito, pero es esta amarillita que está acá, ¿sí? La de -10. Son esas dos ramitas la solución de la ecuación diferencial que teníamos en nuestro ejercicio. Bien. No sé si hay otro. A ver, no, acá se me terminó, ¿sí? O sea, acá de hecho, concluyo con las diapositivas de la clase de hoy. ¿Alguna duda con este último ejemplo? ¿Se entendió? ¿Quieren revisar algo? ¿Algún comentario? ¿Se entendió todo? ¿Se fueron a dormir la siesta? Porque está para hacer siesta, la verdad. Sí, profe, se entendió. Ok. Es largo hay que acordarse bastantes cosas, pero bueno, es práctico, supongo. Es práctica, es práctica. Creo que la actividad 9 que está subida al campus arranca tranqui con variables separables y lineales.
Y les dice el enunciado, usted tiene estas ecuaciones lineales, resuelva. Usted tiene estas ecuaciones, use variables separables para resolver. Bueno, ya te dicen cómo resolver, ¿sí? Distinto es el escenario cuando te dan la ecuación diferencial y no te dicen cómo resolverla. Bueno, para eso hay que tener experiencia, ¿sí? Alguna experiencia previa resolviendo los ejercicios y ver. Acá a veces a ojo, en el ejemplo que vimos antes, a ojo, haciendo un pequeño análisis, ya podías descartar los métodos que no te servían. Entonces vos ves eso, ¿sí? Conviene mirarla, la ecuación desde distintos ángulos y decir, bueno, ¿lineal me va a servir acá? No. Bueno, al menos es un problema donde no me voy a meter. ¿Mm? Porque si yo trato de resolverla por lineal, lo encaro como si fuera lineal y veo que no puedo, no sale, perdí tiempo. ¿Mm? Quizás es más traicionero lo de variables separables porque a simple vista quizás no te des cuenta fácil que no podés separar las variables, ¿sí? Entonces, bueno, quizás tengas que hacer algún mínimo cálculo, pero en esta no lo vas a poder sacar. Y bueno, está la cuestión de resolverlo con exactas, ¿sí? Que justo se aplicaba para resolverlo con ecuaciones diferenciales, con el método de ecuación diferencial exacta, ¿sí? Así que bien, bueno, esto está relacionado al último video que les compartí, que quizás, digamos, por ahí lo empezaron a ver y dijeron, bueno, entonces, ¿qué es esto de la ecuación diferencial exacta? ¿De dónde sale? ¿Por qué hace lo que hace? Bueno, acá está la explicación. Quizás si ahora se ponen a ver nuevamente ese video, le encuentran más sentido a muchas de las cosas que menciono allí. ¿Sí? Que por ahí en